Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a esta sesión correspondiente a la 16ª sesión ya de la unidad didáctica de seguridad y higiene en productos cárnicos e hidrobiológicos. Antes de comenzar con la exposición, por favor, me gustaría que me comenten si me escuchan adecuadamente. Buenas tardes, profesor, si se escucha. Buenas tardes, profesor. Sí, se lo escucha. Perfecto, muchas gracias. Bien, el día de hoy tenemos prácticamente la última exposición del ciclo con un tema sumamente importante, que es técnicas de cuantificación de la contaminación microbiológica. Básicamente con este tema nosotros deberíamos aprender a estimar la cantidad de carga microbiana que posea algún alimento. Y en función a eso también, pues, nosotros vamos a poder, por qué no decirlo, determinar la vida útil de los alimentos. Entonces, para este fin, se ha encargado la exposición el grupo de Elmer Castillo. Por favor, levante la mano cuando escuche su nombre. Elmer Castillo. ¿No está Elmer Castillo? Ah, ok. Ok. Sarita Cortés. Perfecto. John Tuanama. Ok. Y Alexis Valverde. Alexis Valverde. ¿No está el señor Valverde? No, profesor. ¿Ha participado del trabajo? Sí, profesor, había mandado su parte que le tocaba. Ok, perfecto. Bien, entonces, por favor, me comenta el grupo quién va a empezar con la exposición. Yo, profesor. Ok, listo, Sarita. Adelante. Ok, gracias. Buenas tardes, profesor, compañeros. El día de hoy les vamos a explicar en conjunto con mi grupo sobre las técnicas de cuantificación de la contaminación microbiana. El equipo lo conforma Castillo Santiago Elmer, Tuanama John, Valverde Guevara Alexis y mi persona Cortés Paredes Sarita. Como introducción de este tema tenemos lo siguiente. Durante muchos años atrás se han desarrollado distintos métodos y técnicas para determinar la cuantificación de la población microbiana en diferentes industrias. Obviamente esto va arraigado también a la tecnología que estaba en ese entonces, ¿no? Además de ello, la comprensión del concepto de técnicas y métodos no suelen estar claros. Por esa razón, es necesario emplear adecuadamente el significado de los términos mencionados, debido a que suelen ser empleados de forma indiscriminada. Es así como el método es un procedimiento del tipo universal que permite la realización de una tarea, mientras que la técnica es aquella que se basa en procedimientos, normas o protocolos, es decir, es la manera por la cual es aplicado un método. Con base en esto, los métodos de cuantificación facilitan el análisis de comportamiento microbiano, teniendo en cuenta valores numéricos que permiten el estudio e identificación del potencial benéfico o perjudicial del microorganismo. Como objetivos tenemos lo siguiente, que se busca conocer técnicas que permitan establecer el número de unidades formadoras de colonias en una determinada muestra. Además de ello, tener un registro de la cantidad de unidades formadoras de colonia en un producto para así poder asegurarse que éste sea inocuo. También tenemos que busca determinar si hubo una contaminación durante el proceso, obviamente con microorganismos. Siguientemente tenemos que se busca conocer el microorganismo específico, el cual ha sido perjudicial, ¿no? Cuando se habla de contaminación, ya decimos que ha perjudicado al producto. Facilitar el análisis de comportamiento microbiano teniendo en cuenta valores numéricos que permiten el estudio e identificación del potencial
perjudicial en un microorganismo. Obviamente esto va a ser determinado dependiendo del tipo de microorganismo que haya ingresado en determinado producto. También tenemos que está el análisis del producto y también el control de la limpieza y higiene. Como conceptos generales tenemos lo siguiente, ¿no? Que la metodología para cuantificar a los microorganismos suele estar apoyada mayormente de métodos instrumentales, ¿no? Esto va a ser los que van a permitir que los resultados sean veraces en cuanto a la unidad, al contenido de unidades de microorganismos. Además de ello, va a permitir la cuantificación de los microorganismos en un elemento crítico de los análisis de la industria alimentaria. Por otro lado, es importante conocer el responsable de un determinado efecto, enfermedad o deterioro en alimentos, los microorganismos causantes y saber la cantidad de este, ya que así nos va a permitir tomar una decisión dependiendo de lo perjudicial que puede llegar a ser este. Ahora bien, les voy a dar pase a mi compañero para que les siga detallando sobre el tema. Técnica de sembrado microbiológico. Siembra. Es introducir artificialmente una porción de muestra en un medio adecuado, con el fin de iniciar un cultivo microbiano. Para sembrar microbiología es necesario mantener la habitación sin corrientes de aire y estar al lado de la llama de un mechero. Se puede trabajar bajo campana, se puede trabajar en flujo laminar previa esterilización con luz UV. La siembra puede realizarse en medio líquido. Se utiliza una pipeta Pasteur o graduada, una anza o hilo. Medio sólido. Utilizar pipeta Pasteur o graduada, anza o hilo también. Para medios sólidos, utilizar una anza o hilo. Se debe esterilizar en la llama hasta que todo el filamento se haya puesto al rojo vivo. El anza o el hilo y enfriar antes y después de realizar la siembra. Siguiente diapositiva, por favor. Sembrado en medio sólido, con tubos con hangar inclinado. Previo a la siembra y con posterioridad a esta es importante pasar la boca del tubo sin la tapa por la llama del mechero que esté flameando. Para realizar la siembra se puede utilizar el anza, realizando movimientos suaves sobre la superficie del agar en forma de zigzag, desde el fondo hasta la parte superior, cuidando de no dañar el hangar. También se puede utilizar el hilo. Este tipo de siembra permite el cultivo de microorganismos aerobios o anaerobios facultativos y además se utiliza para almacenar cultivos durante cortos periodos de tiempo a temperaturas de 4 grados centígrados o Celsius o para amplificación de un inóculo pequeño. Bien. Siembra por estría en tubos de medio sólido. Se denomina siembra al paso de una muestra microbiana a un medio de cultivo. La finalidad de estas técnicas es aislar colonias bacterianas, el mayor número de bacterias posible. La cantidad de bacterias dependerá del tipo de técnica utilizada y del medio empleado. El método de los tubos inclinados se puede utilizar para conservar cepas durante periodos de tiempo largo. Como primer paso, tenemos con el asa de siembra esterilizada, cogemos una pequeña cantidad de muestra. Seguimos destapando el tubo, flameamos su cuello e introducimos el asa de siembra hasta el final, pero sin llegar a tocar el agua que se forma en la parte inferior. Pasamos desde el final hacia arriba. Se siembra haciendo zigzag sobre la superficie del agar solidificado. Una vez acabada la siembra, esterilizamos el asa de siembra y la dejamos descansando sobre la gradilla.
Sembrado en medios semisólidos. Se utilizan tubos sin inclinar. Se siembra por picadura o punción utilizando un hilo. Este tipo de medio contiene una proporción menor de agar que los medios sólidos. El medio queda inoculado al introducir el hilo en profundidad, pero sin tocar el fondo del tubo, retirándolo posteriormente por la misma trayectoria utilizada en realizar la picadura. Sembrado en medio líquido. Habitualmente se realiza en tubos, frascos o Erlenmeyer antes y después de realizada la siembra. Se debe pasar la boca del recipiente sin tapa por la llama del mechero flameado. Mi compañero continúa con la exposición. Tenemos los conteos microbiológicos. Es que es una técnica de estimación estadística que está basada en los hechos a mayor número de bacterias en una muestra. Mayor será la dilución necesaria para reducir la densidad hasta el punto que ninguna de estas bacterias se le permita crecer en la serie de los tubos de dilución. Nos dice que la cuantificación de los microorganismos es un elemento crítico en los estudios, como la ecología microbiana y la microbiología clínica. Nos dice que también no solo es importante conocer el responsable de este efecto que beneficia a identificar al microorganismo potencial de causar alguna infección severa, sino que también es importante saber el número de microorganismos implicados para establecer si estos serán capaces de desarrollar una función beneficia o perjudicial. También se desarrollan distintas han sido las estrategias para contabilizar los microorganismos cultivables en nuestro medio ambientales y en laboratorios, en las cuales presentan sus ventajas y desventajas. Siguiente diapositiva, profesor. Como ahí tenemos los tipos, hemos cogido unos cuantos nada más. Tenemos el conteo en placas, ¿no? Es que es un recuento en placas, uno de los métodos más utilizados para determinar cuál es el número de microorganismos viables en un medio líquido. Cuando la concentración de este es baja, se procede a filtrar la muestra a través de una membrana, que luego será pasada al medio de cultivo en una placa de Petri. Los microorganismos retenidos en la membrana se desarrollarán formando colonias, permitiendo su cuantificación con la concentración. Es cuando la concentración de este es alta, se procede a la separación de las disoluciones serias en una secuencia del 1 al 10, alcanzando disoluciones de 1 al 7 o mayores, pequeñas también alipotas de estas disoluciones son sembradas en un medio nutritivo, en placa, donde las bacterias se desarrollan formando colonias. En las placas donde la concentración se le ha licuado, sembrada es muy alta, las bacterias formarán crecimientos masivos, pero si la concentración de esta es baja, en el número de las unidades formadoras de colonias, esta podrá ser muy baja. Entre los dos extremos de las disoluciones, algunas de las placas, estas contendrán un número de colonias entre 30 y 300, permitiendo la cuantificación. En el método de recuento en placas se divide en dos variables muy utilizadas. Una es el recuento en placas por siembra en profundidad. Esta constituye en añadir medio de cultivo fundido enfriado a 50 grados centígrados sobre la placa de Petri, que contiene una cantidad determinada a la muestra diluida. Se tapa la placa y se rota para mezclar la muestra en el agar. Cuando el agar solidifica en las placas, las colonias estas se desarrollan tanto dentro del agar como en la superficie. Este es un método generalmente utilizado para el recuento de microorganismos anaerobios, facultativos o microbiológicos. En el segundo, el recuento en placas por siembra en superficie, que esta consiste en la
siembra de un volumen conocido de una dilución de una muestra sobre la superficie de un medio de cultivo en la placa Petri. Este es el método de todas las colonias crecen sobre la superficie del medio. Generalmente se utilizan estas técnicas para el recuento de las bacterias aerobias. Siguiente diapositiva. Gracias. Tenemos el reencuentro microscópico. Nos dice el reencuentro microscópico es una técnica común, rápida y poco costosa que utiliza un equipo fácilmente disponible en un laboratorio de microbiología. Para estos reencuentros se utilizan generalmente, nos dice, cámaras de reencuentro, que también pueden realizarse a partir de muestras filtradas en membranas o teñidas de colorantes fluorescentes. Los reencuentros la mayor dificultad de este reencuentro en cámara es obtener la reproductividad en el llenado de las cámaras con el líquido. Otra dificultad que tiene esta es la absorción de las células en la superficie del vidrio, incluyendo en las pipetas. Esta absorción es crítica en el proceso de dilución de las muestras y se minimiza al realizar las diluciones en medios de alta fuerza iónica. Los reencuentros microscópicos directos permiten determinar el número de células microbianas por absorción directa en el microscopio. Presentan una gran ventaja, ya que la muestra puede realizarse tal cual o puede prepararse una dilución de tal como se realiza para otros métodos de reencuentro. Doy paso a mi compañera que siga con la exposición. Continúe, por favor. Ejemplo. Siembra en medio de McConkey y en medio de Levine. Comenzamos con McConkey. En este medio de cultivo, las peptonas aportan los nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano. La lactosa en el hidrato de carbono fermentable y la mezcla de sales biliares y cristal violeta son los agentes selectivos que inhiben el desarrollo de la gran parte de la flora gram. El indicador del pH será el rojo neutro. Los microorganismos fermentadores acidifican el medio, cambiando el rojo neutro y formando colonias rojas o rosadas. Los no fermentadores de lactosa producen colonias inocoloras. Materiales. Se necesitará una taza de siembra. Por favor, o usted habla más fuerte o baja el volumen del lugar en donde está, porque no se le escucha absolutamente nada, no se entiende lo que está diciendo. Sí, por favor, o apague el volumen, apague la televisión, no sé en dónde estará, o en todo caso hable usted más fuerte, por favor. ¿Se me escucha bien ahora? Sí, adelante. Ejemplo, siembra en medio de McConkey y en medio de Levine. McConkey, en este medio de cultivo, las peptonas aportan los nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano. La lactosa en el hidrato de carbono fermentable y la mezcla de sales biliares y cristales violeta son agentes selectivos que inhiben el desarrollo de gran parte de la flora gram. El indicador de pH será el rojo neutro. Los microorganismos fermentadores acidifican el medio, cambiando el rojo neutro y formando colonias rojas o rosadas. Los no fermentadores de lactosa producen colonias inocoloras. Materiales.
Se va a necesitar una asa de siembra, un mechero Bunsen, un mechero normal, tubos inclinados con la muestra, placa con el medio McGucken y gradilla. Procedimiento. Encendemos el mechero Bunsen para crear un ambiente de esterilidad. Utilizamos el mismo proceso para la recogida de muestras que las veces anteriores. Abrimos la placa con una mano y sembramos la placa mediante la técnica de estría múltiple. Siguiente diapositiva, por favor. Resultados. Muestra número 7. Colonias aisladas, convexas, con bordes redondeados y lactosa positivas, lo que da lugar a un color rosado de las colonias. Como muestra número 4, se puede observar bordes lobulados, forma irregular, tienen un aspecto de secas, colonias transparentes, lo que quiere decir que este microorganismo no fermentan lactosa. Siguiente diapositiva, por favor. Levine. Es un medio selectivo y diferencial. La combinación utilizada del eosina azul de metileno inhibe el desarrollo de microorganismos gram y también permite diferenciar las bacterias fermentadoras de lactosa de las no fermentadoras. Otro de sus componentes son el peptona y la lactosa. Las fermentadoras de lactosa originan un color brillante metálico. Las no fermentadoras producirán colonias inocoloras. Este medio es útil para la orientación y no confirmación de especies bacterianas. Materiales. Vamos a necesitar una asa de siembra, un mechero Bunsen, un mechero normal, una gravilla, tubos con la muestra, placas Petri con el medio Levine. El procedimiento es el mismo procedimiento que la siembra anterior. Siguiente diapositiva. Continúe, por favor. Resultados. Muestra número 7. Como podemos observar en la imagen, hay colonias negras que son fermentadoras de lactosa, redondeadas de forma puntiforme, color verde brillante, característico de Ecol. Muestra número 4. De colonias diferenciadas, de aspecto viscoso, colonias de color rosado. Continúa mi compañero. Continuando con la exposición, les voy a explicar un ejemplo. Primeramente tenemos la muestra que se va a utilizar para contar. Y al costado tenemos ciertos tubos de ensayo, exactamente son 6, en los cuales se va a realizar el siguiente procedimiento. Se va a tomar con una pipeta 1 mililitro de la muestra y se le va a colocar en el tubo de ensayo, el cual previamente tiene 9 mililitros de agar. Luego, posteriormente, se extrae 1 mililitro de este primer tubo de ensayo para que se le adicione al segundo tubo de ensayo. Posteriormente, se realiza el mismo procedimiento, es decir, que se extrae 1 mililitro del segundo tubo de ensayo para que se le adicione al tercero y así sucesivamente. Como vemos, luego de realizar esa dilución, se va a proceder a obtener 1 mililitro de cada tubo de ensayo y se le va a colocar en una placa Petri. Posteriormente, se le va a incubar para que los microorganismos puedan desarrollarse. Y como vemos en esas placas Petri, ya están los microorganismos. Obviamente, en las dos primeras, se determinan que tienen demasiadas colonias
porque hay demasiados puntitos. Esos puntitos, recordemos que son las unidades formadoras de colonias. En el tercer tubo de ensayo, el cual se ha tomado, el cual se va a contar, se determinaron 150 colonias, 159, perdón, en el cual se ha realizado lo siguiente: de 159 que se ha contado, se ha multiplicado por 10 a la 3, el cual es el factor de dilución, y nos ha dado un resultado de 1.59 por 10 a la 3, los cuales son las células, es decir, las unidades formadoras de colonia, por mililitro de la muestra original. Como se dice propiamente, que es un conteo, es decir, que literalmente se va a contar. Como ven en la imagen inferior, se están contando aquellos círculos que aparecen en la placa Petri, los cuales son un conjunto de microorganismos. Y como pueden observar, a la mano derecha tienen diferentes placas Petri que tienen diferentes cantidades. Esto debido a que mientras más muestras haga, va a haber menos cantidad de microorganismos. Ahora le voy a dar paso a mi compañero para que continúe. Continúe, por favor. Bueno, como conclusión tenemos lo siguiente. En efecto, los resultados obtenidos de esta investigación han evidenciado que los métodos y técnicas moleculares son los que representan una alternativa eficiente en los análisis cuantitativos en la industria consultada en este estudio, ¿no? Que es la industria alimentaria. En vista de que brindan rapidez, elevada sensibilidad y eficiencia en la detección y cuantificación microbiológica. La ejecución de cualquier método o técnica debe estar armonizada con con lo recomendado por las entidades nacionales e internacionales y con lo obtenido por otras industrias, brindando así resultados comparables y completos. Y como recomendaciones tenemos lo siguiente: pues básicamente que para el conteo en placa es importante que se mida bien las cuadrículas para así poder empezar de un extremo a otro, ¿no? Además de ello, se debe tener en cuenta que se debe trabajar indispensablemente en condiciones de asepsia. Por otro lado, para trabajar con cámaras de recuento es necesario tomar el envase por la parte superior, debido a que la grasa de los dedos puede afectar en el paso de la luz cuando la cámara de recuento esté activada. Y por último, tenemos que se debe realizar una manipulación adecuada de los equipos para así conseguir un mínimo margen de error en los resultados. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias. Ok, muchas gracias al grupo. A ver, voy a regresar algunas diapositivas atrás para poder darles alguna explicación complementaria a lo que han dicho, que realmente está bastante concreto en realidad, ¿no? A ver, a ver, a ver. Ajá. Bueno, a ver, aquí había una imagen interesante que ustedes habían considerado que creo que requiere un poco más de... Ajá, aquí. Bien, jóvenes, a ver. ¿Por qué nosotros hacemos sembrado microbiológico y estamos tan, digamos, en la industria alimentaria empecinados en conocer la cantidad de carga microbiológica? ¿Alguno de ustedes me puede decir, por favor? ¿Por qué será importante conocer la carga microbiológica? Profesor, porque como mencionó, también se puede tener en cuenta
cuánto puede ser la vida útil del producto, además de que podemos determinar qué tipo de microorganismo es, si es perjudicial o benéfico. Así es, esa es la razón, justamente. El tema de la vida útil de alimentos es muy delicado, jóvenes, ¿no? Demasiado delicado, diría yo, sobre todo en los productos cárnicos. Hay definitivamente muchísima contaminación que se produce a causa de microorganismos oportunistas que se encuentran en el ambiente, principalmente aerobios o anaerobios facultativos, y que pues terminan por deteriorar rápidamente los productos que nosotros elaboramos o incluso la carne propiamente dicha como materia prima. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que compramos en nuestro mercado regular, de repente en carne o en pollo, ¿qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, eh, un pollo lo dejan sin refrigerar de un día para otro? ¿Qué pasa? Profesor, se Pues, empieza a oler un olor feo, profesor. Exacto, exacto. Lo que ocurre es que el pollo es proteína, ¿cierto? Son proteínas, es que es un tipo de carne. Y las proteínas tienen componentes, digamos, que contienen nitrógeno. Las proteínas contienen nitrógeno en su estructura. Los microorganismos aerobios, porque estoy diciendo que lo dejen a la intemperie de un día para otro, los microorganismos aerobios lo que hacen es desnaturalizar las proteínas del pollo, obviamente a una velocidad no suficiente para dejarlo huesito huesito, pero sí la suficiente como para empezar a emitir gas. Este olor fétido que nosotros podemos observar es producto de la transformación de las proteínas, se desnaturalizan y las bacterias lo que hacen es transformar el nitrógeno que había en amoníaco, ¿sí? Y ese amoníaco apesta, pues, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales, pues, el pollo, y dependiendo del tipo de microorganismo que esté presente ahí, pues empieza a deteriorarse y empieza a emitir olores, incluso coloraciones, cuando eh, está expuesto a pseudomonas, por ejemplo, ¿no? Empieza a tornarse medio verduzco, que son coloraciones fluorescentes, ¿no? Pero obviamente, pues, de un día para otro no se nota, pero ¿qué pasa si nosotros lo dejamos una semana? Ahí sí vamos a ver todo eso plagado, pues, de microorganismos, ¿no? Eh, bueno, y ya les di también un secreto de por qué cuando comen proteínas, ya sea proteína animal o proteína vegetal presente en algunas menestras, pues se tiende a generar muchas flatulencias, ¿no? Es justamente lo que les estoy mencionando, ¿no? El nitrógeno presente en las proteínas, al desnaturalizarse la proteína y ser, en el caso del pollo que les mencioné, ser consumida por los microorganismos y en el caso de nosotros ser metabolizada por nuestras propias enzimas y nuestros propios microorganismos que son nuestras enterobacterias que tenemos como flora intestinal, eh, se transforma justamente este nitrógeno en amoníaco y por eso se genera ese tipo de gases, ¿no? Ya queda para conocimiento de ustedes. Entonces, digamos que necesitamos rápidamente, sobre todo en los productos cárnicos, estar seguros de que nuestro producto no está contaminado, o en todo caso, estar seguros de que estamos eliminando correctamente la contaminación existente, ¿no? Se entiende en una fábrica de repente, ¿no? De algún embutido o algún producto cárnico, eh, se deben, se deben tener las condiciones de asepsia necesarias, es decir, no debe ser un ambiente contaminado. Sin embargo, ustedes saben que en el aire hay suspensión de bacterias, de microorganismos, etc. Entonces, aún con la mayor asepsia del ambiente, igual el producto está susceptible a contaminarse. Lo que nosotros vamos a buscar
es determinar qué tanta carga, por ejemplo, microbiológica podría tener el ambiente haciendo un sembrado de este tipo, o podemos hacer también el sembrado de el producto mismo, o podemos hacer el sembrado también a través de un hisopado de alguna superficie que nosotros queramos conocer. Entonces aquí hay un dibujito bien interesante, ¿no? Porque explica bastante bien a mi criterio el procedimiento de sembrado tradicional. Digo tradicional porque ahora pues la tecnología ha avanzado muchísimo y algunas empresas cuentan ya con una tecnología mucho más sofisticada, ¿no? Entonces, bueno, el mechero es algo clave, siempre debe estar presente el mechero. ¿Por qué? Porque el mechero genera un halo de calor que hace, entre otras cosas, que circule el aire y los microorganismos que pueden estar en suspensión en ese entorno, pues al ser mesófilos también y al haber una temperatura incrementada, pues mueran, ¿no? Entonces evita que se contamine ese espacio de trabajo. No es lo más eficiente, pero funciona, ¿ok? Luego está la espatulía o por ahí he visto que le han colocado un nombre bien interesante, ¿no? Algunos le llaman estilete también. No recuerdo qué nombre le han puesto aquí ustedes. Aquí creo que está, sí, ANSA, ¿no? Interesante ese nombre. Primera vez que lo escucho habiendo hecho sembrados, ¿ah? Nosotros lo conocíamos como espatulilla, como estilete, como punzón también, dependiendo de lo que se vaya a sembrar. Pero bueno, ANSA es un término nuevo, así que bastante bien por ahí. Entonces, se coge el ANSA, para usar los términos que ustedes están considerando, y se tiene que esterilizar. Entonces, tenemos dos formas de esterilizar, ¿no? La rápida y la lenta. La lenta, pues, es poner todos los utensilios a un autoclave, subir la temperatura a más de 121 grados y se esteriliza totalmente. La rápida es poner al rojo vivo en la llama, el lanza, eh, y una vez que está al rojo vivo, lo retiramos y esperamos que enfríe, ¿no? Obviamente no lo vas a colocar pues en un ambiente contaminado porque de nada te va a servir la esterilización que has hecho. ¿Cuál es el fin? El fin es que ni bien enfríe, podamos hacer una siembra. Ojo, aquí no aparece la siembra, aquí ya se está hablando desde la placa Petri que ya ha sembrado. ¿De dónde sacamos estos microorganismos que aparecen ya como puntitos en esa placa Petri? Los sacamos de las muestras, ¿no? Puede ser, como les decía, del alimento mismo, del ambiente, o puede ser de la faja transportadora, o puede ser de algún utensilio, etcétera, ¿no? Hacemos un hisopado y hacemos el sembrado correspondiente en medio líquido o en superficie a través de la placa. Y de esa manera nos van a generar colonias de ese tipo, ¿no? Entonces, las colonias que están de ese tipo, que ya básicamente, o sea, se ve como puntitos, en realidad no son, cada uno de ellas no son bacterias, cada uno de ellos son colonias, ¿no? Entonces, tomamos una de estas colonias y la esparcimos en un tubo con agar inclinado, como se está observando en la imagen, ¿no? Y obviamente siempre el mechero cerca, ¿no? Una vez que terminamos el sembrado, tenemos que incinerar esas bacterias que quedaron en el ANSA, entonces lo colocamos nuevamente al rojo vivo. Es el procedimiento regular. ¿Qué se está haciendo actualmente? Bueno, en lugar de hacer digamos, esta detección con placa de si es que hay o no hay contaminación, se utiliza un aparatito que se llama luminómetro. Y este luminómetro básicamente es como un aparatito que tiene unos hisopos, ¿sí? Y usas un hisopo sobre una superficie y lo colocas en el aparatito y automáticamente a través de una luz fluorescente te indica la carga microbiana que tú estás colocando ahí, ¿no? Entonces, no necesitas muestrear todo el ambiente, simplemente puntos estratégicos con el luminómetro y ya en donde detectas una elevada carga microbiana, ahí recién haces todo este procedimiento del sembrado para evitar, pues, estar gastando agar y placas y todo eso, ¿no? Importante. Ahora, ¿por qué hacemos este sembrado? Porque lo que necesitamos cuando obtenemos una placa con varias colonias
es saber colonia de qué es, pues, ¿no? Porque a simple vista no te dice, no sale con su nombre ahí qué bacteria es. Entonces haces el sembrado en agar inclinado para tú conocer qué tipo de microorganismo es, ¿no? Y bueno, ahí interviene mucho el medio de cultivo. El medio de cultivo o el agar es especializado para cada tipo de microorganismo. Si es que existe E. coli, por ejemplo, en el ejemplo que ustedes colocaron de un agar McConkey, si no me equivoco, va a salir con una determinada coloración, ¿no? Y si no existe, no va a salir con esa coloración. Van a salir otras cosas, pero no va a salir esa coloración específica para E. coli. Entonces, los microbiólogos y biólogos conocen muy bien este manejo de los medios de cultivo, las temperaturas, los sembrados, etc. Nosotros no tenemos que ser necesariamente expertos en hacer eso, pero necesitamos saber cómo es la marcha más o menos de trabajo y también necesitamos saber cómo leer los datos. Entonces, ante eso, hay otra diapositiva que lo estuve explicando Sarita, si no me equivoco, en donde se habla de la interpretación de los datos, ya. Aquí, miren, eh, hay un matraz en Erlenmeyer que contiene una muestra y necesitamos saber cuál es la carga microbiana, ¿no? Entonces, básicamente lo que se está haciendo es aquí una dilución, ¿sí? Una dilución. La dilución se está haciendo por mililitro. Entonces, en el primer tubo sacas 1 mililitro y colocas 9 mililitros de caldo de cultivo, de agar, de lo que se quiere identificar, ¿no? Pero si el conteo sale demasiado elevado, pues de esa mezcla se saca 1 mililitro y se coloca nuevamente en un tubo que contenga otros 9 mililitros de agar. Y así sucesivamente hasta las veces que sea necesario. Después de la tercera dilución, según este ejemplo, ya se pueden contabilizar las colonias. Y contabilizando se dice que hay 159 colonias. Sin embargo, se hizo 3 diluciones. Entonces, el factor de dilución es 10 al cubo. ¿Sí? Lo que estamos diciendo, básicamente con esto, es que hay 159 por 10 al cubo microorganismos de este tipo por mililitro de muestra, porque finalmente lo que se sacó inicialmente fue un solo mililitro de la muestra inicial, ¿ok? Por mililitro de muestra. Entonces, si tienes un litro ahí, lo multiplicas por 1000, pues, ¿no? Ahora, aquí esta igualdad de 159 por 10 a la 3 es igual a 1.59 por 10 a la 5. Sin embargo, si ustedes se fijan en las placas y vas diluyendo una vez más y una vez más y una vez más, te vas a dar cuenta de que si haces una dilución más desde la placa de la dilución 3 a la dilución 4, solamente logras contabilizar 17 colonias. Y si haces una dilución a la dilución 5, solamente cuentas 2 colonias, ¿no? Y si tú quisieras expresar este número en los mismos términos que expresamos lo otro, entonces dirías, hay 2 unidades formadoras perdón, hay 2 por 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por mililitro, ¿ok? Y si tú te vas al resultado que dio cuando eran las 159 colonias, es 1.59 por 10 a la 5. Entonces hay una variación entre 1.59 por 10 a la 5 y 2 por 10 a la 5. No es lo mismo, si se dan cuenta. Entonces, hacer demasiadas diluciones le quita exactitud al experimento. Lo ideal sería hacer las diluciones simplemente que sean necesarias para poder nosotros hacer un conteo. ¿De acuerdo? Para poder hacer un conteo. Entonces, dicho esto, las estrategias que nosotros empleamos justamente para poder, por aquí lo he visto, creo. A ver, un momento. Sí, para poder saber la cantidad microbiológica es justamente hacer un conteo en placa o en tubo con agar inclinado. Y lo otro es utilizar la microscopía, ¿sí? Un recuento microscópico a través, puede ser de una cámara Neubauer, como la que está arriba, con esos, como rejillas, como si fuera una placa cuadriculada. A eso se le llama cámara de Neubauer. Y que básicamente sirve para poder identificar
la cantidad de microorganismos por centímetro cúbico o por centímetro cuadrado. En este caso creo que es por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Inclusive este método se utiliza, por ejemplo, para los espermatogramas, para los caballeros que quieren conocer cuál es su conteo de espermatozoides. Entonces se hace este tipo de análisis para saber cuál es la cantidad de espermatozoides dentro de una muestra y poder determinar si es que están en adecuadas condiciones o de repente hay algún problema, ¿no? Se recomienda que siempre los caballeros se haga un espermatograma a partir de los 25 o 30 años para poder saber cómo está su salud en ese aspecto. Sabemos que es un tema conocido, que, bueno, los varones tendemos a tener algunos problemas ligados a la próstata, entonces un espermatograma es un buen indicador de cómo estamos, sin la necesidad de algún otro análisis invasivo de momento, ¿no? Después sí es necesario, pero inicialmente no. Y las damas también igual, ¿no? Si desean saber cuál es su composición microbiana en su cuerpo, ¿no? En sus partes, es importante también que puedan hacer algún tipo de análisis de este tipo, ¿no? En donde se hace un raspado, se hace una especie de hisopado y se puede contabilizar cuál es la carga microbiana. Las chicas tienden mucho a sufrir, por ejemplo, de infecciones urinarias. Estas infecciones urinarias muchas veces son causadas por una serie de microorganismos oportunistas que están en el ambiente, ¿no? No necesariamente por tener malos hábitos, simplemente están en el ambiente y hay que tener un control sobre eso, ¿de acuerdo? Entonces, ya centrándonos en los alimentos, básicamente el fondo de todo esto es conocer qué carga microbiológica tenemos. ¿Por qué? Porque existen límites permitidos dentro de los alimentos, dentro de las normativas que nosotros tenemos para poder comercializar un alimento, para sacar una certificación, para poder tener un registro sanitario. Tenemos límites permitidos en cuanto a enterobacterias, en cuanto a E. coli. Bueno, E. coli no debe haber 0 unidades formadoras de colonias por mililitro, pero en cuanto a enterobacterias, incluso se permite hasta 1000 unidades formadoras de colonias, me parece, en algunos productos, por ejemplo, los yogur. Entonces, es importante, jóvenes, que nosotros aprendamos que la microbiología muchas veces termina caracterizando la calidad del producto. Tú puedes tener un muy buen producto en términos de calidad físico-química y tu producto a nivel microbiológico puede ser un desastre. Y eso evita que tú puedas tener un buen producto porque finalmente la vida útil de ese producto se te va a ir al suelo, eso no te va a durar, ¿de acuerdo? Para comentarles un poco sobre esto, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el instituto nosotros hemos desarrollado algunos productos cárnicos, embutidos, inclusive hemos hecho embutidos de pescado y nos hemos dado cuenta de que la vida útil de este tipo de alimentos es mucho menor a la vida útil de los productos cárnicos tradicionales con carne y grasa de cerdo, ¿no? Y eso se puede deber a varios factores, pero principalmente pues a que de repente las proteínas eh, de la carne de pescado versus la carne de cerdo son más sencillas de degradar por los microorganismos. Entonces, la tolerancia a microorganismos que nosotros debemos tener en ese producto tiene que ser súbitamente menor, porque si no, ese producto no nos va a durar. ¿De acuerdo? Al igual que también hemos nosotros elaborado, por ejemplo, yogur, ¿no? Se sabe por norma técnica y a nivel internacional se conoce que el yogur es una bebida láctea fermentada, ¿no? Y la característica fundamental del yogur, la característica, mejor dicho, real del yogur, debería ser que contenga cultivo vivo, ¿sí? Es decir, dentro del producto tiene que haber cultivo vivo, lo que nosotros llamamos la cepa probiótica, ¿de acuerdo? Este cultivo vivo, durante la vida útil del producto, sigue transformando la lactosa que queda en ácido láctico, sigue acidificando el producto. Es por eso que en estado natural el yogur
en refrigeración menor a 4 grados, como máximo debería durar 28 días. Entonces, lo que ustedes compran de repente en los supermercados o en los mercados, ¿no? Que tiene una vida útil de 6 meses y un año, eso no es yogur, por si acaso. Eso es un dulce de leche, ¿de acuerdo? Porque eso definitivamente no tiene microorganismo vivo dentro del producto, ¿sí? Y si se fijan ustedes, hay incluso algunos productos que te lanzan, contiene cepa probiótica, ¿no? Y cuando lo revisas, su vida útil te dice, tenemos, o este producto tiene 3 meses de vida útil, que aún así es menor que lo otro, pero no da garantía realmente de que sea algo tan natural. Entonces, para que pueda durar esa cantidad de tiempo, la cantidad de conservante que le deberán meter, ¿de acuerdo? Eh, por otro lado, cuando nosotros hemos elaborado ese yogur, en el primer taller de lácteos que teníamos, ese yogur nos duraba una semana, ¿no? La carga microbiológica en el ambiente era terrible. Teniendo en cuenta, pues, que nosotros en el instituto tenemos zonas de cultivo y las zonas de cultivo siempre están contaminadas, siempre, ¿no? Pero con el acondicionamiento que hicimos al nuevo taller, logramos sacar presentaciones de yogur que nos duraban 21 días, ¿no? O sea, el proceso se hizo mucho más limpio. Y obviamente, pues, si lo vemos en términos del conteo microbiológico, en la primera producción que les menciono, pues definitivamente el conteo era mucho más elevado, y en la segunda producción con el nuevo taller, definitivamente era mucho más bajo el conteo, ¿no? Finalmente, como les decía, es el conteo microbiológico el que termina determinando la vida útil de los alimentos. ¿Por qué es importante la vida útil de los alimentos? Bueno, básicamente nosotros tenemos dos términos en la industria alimentaria: la vida útil y la vida de anaquel. ¿Cuál es la diferencia? La vida útil es el tiempo en el cual tú puedes consumir un producto, ¿de acuerdo? Y la vida de anaquel es el tiempo en el cual el producto todavía tiene un valor comercial y puede estar exhibido, digámoslo así. La vida de anaquel es lo que nosotros vemos como con fecha límite, la fecha de vencimiento del producto. Esa es vida de anaquel, ¿de acuerdo? Hasta esa fecha puede estar exhibido el producto. No quiere decir que ese día, o sea, al día siguiente que cumple la fecha de vencimiento, ya se malogró el producto. No es así. Si ustedes se han dado cuenta, seguramente en algún momento se han consumido algún producto que 1, 2 o 3 días después de que ya pasó su fecha de vencimiento, todavía está bien el producto, ¿cierto? Es porque la vida de anaquel siempre es un poco más recortada que la vida útil. La vida útil todavía tiene un margen un poco más amplio, ¿sí? Sin embargo, comercialmente hablando, a nosotros nos importa los dos, ¿no? La vida útil y la vida de anaquel, ¿sí? Mientras mayor es la vida útil, también mayor es la vida de anaquel, ¿de acuerdo? Bien, jóvenes. Entonces, en este tema de conteo microbiológico, creo que la exposición ha sido bastante contundente por parte del equipo. Yo simplemente les he dado algunos ejemplos, alguna información complementaria. Hubiera sido muy interesante poder hacer algunos sembrados en laboratorio, etcétera, pero lamentablemente, pues, la situación no lo permite en este momento. Sin embargo, considero que con los ejemplos que se han mostrado, con las fotos, con las vistas que se han podido observar, pues hemos cumplido con los objetivos de esta sesión. Así que con eso estaríamos cerrando lo referente, pues, a